a un invitado especial, es el doctor Haroldo Camacho, quien creo que ha vuelto a los Estados Unidos o sigue en Colombia, pero me parece que está en los Estados Unidos. Doctor, ¿está por ahí? Él nos acompaña, sí está, no le escuchamos su voz. Precisamente aquí estoy. Ok, bienvenido, que Dios lo utilice. Gracias. Sí, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes que estamos conectados, diferentes países, diferentes grupos. Y sí, este momento me encuentro radicado ya de una forma permanente, tan permanente como pueden ser las cosas, ¿no? En la ciudad de Davie, en el sur de la Florida. Estamos como a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad de Miami, para que más o menos se ubiquen. Algunos me preguntan que por qué razón nos ubicamos acá en esta zona donde a partir de abril comienza la zona de huracanes. Y bueno, es que a mí siempre me ha gustado la aventura, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos va el próximo año. Aquí la gente dice que esta zona en particular es muy tranquila cuando llegan las tormentas. No, ya cuando pega la tormenta, el huracán ya se ha disminuido en su potencia y etcétera, pero hasta ahora hemos tenido un clima muy agradable, muy bonito. Poco a poco nos estamos adaptando. El Señor nos ha guiado a una iglesia donde increíblemente, hermanos, se predica el evangelio de la gracia, se predica la justificación por la fe. Es algo precioso, es una iglesia americana, luterana. Para aquellos que conozcan un poco de la iglesia luterana, es de el sínodo de Missouri, donde quedan todavía algunas iglesias que predican el evangelio, pero estamos tan contentos porque los domingos son un festín de la palabra, del evangelio, de hermandad. Estamos muy contentos en esta congregación donde el Señor nos ha guiado por su gracia y por su misericordia. Bueno, así que un saludo muy especial desde por acá a todos ustedes, donde quiera que se encuentren también. Quisiera comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos acompañe en estos momentos, como ya sabemos que lo hacen, pero nuestras mentes necesitan estar sintonizadas. Padre nuestro, gracias por este momento en que nos has dado tu palabra para deleitarnos en el evangelio, en la buena nueva. Y Señor, pedimos que nuestros pensamientos estén sintonizados al Espíritu Santo que trae tu palabra y la hace penetrar a nuestros corazones. Así que te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Así que voy a tratar de compartir la pantalla. Creo que sí se va a lograr, según yo veo acá. A ver cómo se hace. Esto me parece nuevo. Creo que sí se va a poder hacer. Muy bien. Vamos a hablar de los dos grandes mandamientos que el Señor Jesús dijo que toda la ley se resumían. De hecho, se podían colgar de esos dos mandamientos. Pero esta conclusión del Señor Jesús no vino fácilmente. A él le vino fácilmente, pero llegó allí en una situación de disputa, de controversia, de tensión.
Y antes que todo quisiera hacer un paréntesis acá para decir que cuando uno predica la palabra, uno debe recordar que la palabra es un medio de gracia. Es algo que, volviendo al tema de Lutero, Lutero enseñó que los predicadores deberían estar muy conscientes de que cuando predican la palabra son instrumentos por los cuales la palabra es entregada como un medio de gracia que trae la totalidad de la persona de Cristo para que el oyente reciba todas las buenas cosas que el Evangelio trae a su vida. Así que es con esta intención de que la palabra es un medio de gracia. Y aquí yo quiero hacer una pequeña diferencia, que no es esa gracia infundida, no es esa gracia imbuida, impartida al corazón para de alguna manera transformar al oyente o hacerlo más acepto ante Dios, según lo enseñaba y todavía lo enseña las iglesias que siguen el Concilio de Trento, es decir, el postulado doctrinal de la Iglesia Católica y todas las demás, que son millares hoy, que se han unido a esta idea de que nosotros somos aceptos a Dios por medio de la gracia infundida. No, lo que Lutero enseñaba cuando hablaba de la palabra como medio de gracia es que el predicador recibe los bienes que hay en la palabra y los entrega de parte de Dios, los entrega al oyente para que el Espíritu Santo entonces pueda poner profundamente en su mente esa fe y reciba los dones de justicia, de justificación, de perdón de los pecados. Así que también, ya que aquí hay varios predicadores presentes, yo también les insto a que cuando nosotros presentemos la palabra lo hagamos con esa mentalidad de que somos instrumentos por los cuales Dios entrega los bienes de su gracia ya obtenidos y ya ganados por Cristo en la cruz, para que el oyente, en este caso somos todos nosotros, incluyendo al predicador, pueda gozarse y recibir de los bienes que Cristo logró por medio de su vida y su muerte y su victoria del sepulcro. Así que volvemos otra vez al texto que tenemos para nuestra meditación hoy, que es Mateo 22, versículos 33 en adelante. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, y ahí se refiere a una disputa anterior que tuvo con los saduceos. Pero entonces los fariseos, en el versículo 34, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. El cuadro que nosotros vemos allí es que varias de estas personas, fariseos, se juntaron, tomaron por así un tiempo para reunirse entre ellos y llegar a un acuerdo de qué es lo que iban a hacer para que no fueran callados como le había pasado a los saduceos. Finalmente se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, interesante que esta persona estaba presente, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Ahora,
Yo quiero detenerme aquí en esta palabra intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, según el griego que hay acá, es realmente un experto en la ley judía. Porque entre los fariseos, en el Sanedrín, se necesitaba personas que conocieran la ley en todos sus aspectos, abarcando cada libro de el Antiguo Testamento, de lo que era para ellos la escritura, la revelación. Y había personas que se conocían la ley, y aquí me refiero no solamente a los 5 libros de Moisés, sino que así como enseñó Jesús, todo lo que era la revelación de aquel tiempo, las escrituras que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, se le conocía como la ley. Así que ellos podían conectar, relacionar un caso, y lo hacían para resolver casos de delitos, casos de acusaciones e infracciones y quebranto de la ley por los judíos. Pudiera ser robo, adulterio, falso testimonio, calumnias, pérdida de tierras, y venían las acusaciones que alguien me quitó una parcela de tierra, etc. Y el Sanedrín, según la ley, tenía que resolver ese problema, y había entonces expertos que se dedicaban a relacionar una parte de la escritura con otra para acertar cuál era el castigo, tal vez en primer lugar cuál era el delito y cuál era el castigo que se debía imponer según la demanda judicial que se había hecho. Así que este era una de esas personas. De hecho, cuando yo trabajaba en los tribunales de California como intérprete, como traductor oficial, conocí a 2 jóvenes, diría yo jóvenes en sus 40 años, que eran expertos en la ley. Ellos eran abogados, pero ellos no manejaban casos, es decir, ellos no tenían directamente clientes. Sus clientes eran los jueces. Ellos trabajaban en unas oficinas que quedaban cerca de donde estaban las oficinas de todos los jueces que atendían esos tribunales. Y los jueces, cuando estaban frente a casos muy difíciles, cuando había varias personas acusadas por el mismo delito, había cómplices, entonces esos jueces tenían que desmenuzar cuál de los cómplices tenía mayor culpa, menos culpa, cuál usó tal arma y por lo tanto merecía tal castigo. Y cuando el tema era bien enredado, lo cual era con frecuencia, ellos entregaban estos casos a estos 2 muchachos abogados. Y ellos en sus oficinas tenían casi toda la documentación legal que se podía encontrar, todos los antecedentes, todos los tomos de la ley, además de encontrar todas esas cosas también en línea, en el internet. Y ellos me decían: mira, Haroldo, lo que nosotros hacemos no es sencillamente decirle al juez que, según un caso anterior muy parecido a este caso, su señoría ahora tiene que imponer los mismos castigos o lidiar con el caso de la misma manera. No, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles fueron las normas, los principios legales que un o más juez usó en un caso similar, para que el juez en este caso pueda valorar
y juzgar este caso según las normas y los principios que esos jueces lo hicieron anteriormente. Y entonces, en respuesta a las preguntas de los jueces, ellos escribían varias páginas con esos resultados, esas conclusiones. Y cuando el juez dictaminaba sobre los casos, nadie en los tribunales, inclusive el abogado defensor o el ministerio público, se imaginaba que alguna otra persona había mediado en la manera como ese caso se iba a resolver, porque todo venía de parte del juez. Claro está, el juez podía hacer modificaciones, aceptar o rechazar las sugerencias de estos muchachos, pero casi nunca lo rechazaban, porque estos muchachos eran brillantes en la ley. Estos expertos en la ley siempre han existido y existían en el tiempo de Jesús. Así que esta persona que se acerca a Jesús era brillante. Tenía un concepto muy especial. Sabía cómo conectar los retazos y los pedazos de la ley de aquí y allá para resolver casos judiciales. Y entre ellos llegaron a una pregunta con la cual podían no solo probar si Jesús hablaba de acuerdo a la ley, sino encontrar alguna manera de condenarlo, y condenarlo a muerte. Esa era la intención, así que era un momento muy crítico para Jesús. Jesús vivía estos momentos constantemente. Con cada palabra que él hablaba, era fiscalizada, era medida, era probada, para ver si había algo allí con lo cual él pudiera ser inculpado de algún delito. Imagínense vivir con esa tensión, esa presión. Tal vez algunos dicen, bueno, yo paso eso en mi casa, porque yo no puedo decir nada a menos que sea un hijo o mi esposa o mi esposo que enseguida me pregunte, ¿qué quisiste decir con eso? ¿O qué me estás tratando de decir? Y entonces la persona tiene que dar razón por cada palabra que ha dicho, y a veces resulta que uno de ellos se va hundiendo más y más. Así que esta situación fue muy precaria para Jesús con la pregunta que le hicieron. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y esta pregunta era una pregunta candente entre los mayores rabinos de aquel entonces, porque había varias ideas sobre cuál era el mayor mandamiento. Algunos decían que el mayor mandamiento seguramente era el primer mandamiento, porque si uno no adora a Dios y lo reconoce como Dios, ¿cómo le va a importar guardar el resto de los mandamientos? Había otros que decían, no, que el adorar imágenes, el no adorar imágenes, era el gran mandamiento. El no tomar el nombre de Jehová en vano. Hay otros que decían que el sábado era el gran mandamiento. Y los argumentos que usaban eran muy parecidos a los que algunas denominaciones hoy usan para realzar el cuarto mandamiento sobre todos los otros mandamientos. Y así sucesivamente cada uno tenía su rabino que apoyaba algún u otro mandamiento, y ellos esperaban que Jesús, al apoyar a algún rabino, pudiera resbalarse en la defensa de sus argumentos. Y entonces allí podía incurrir en algún delito.
Pero Jesús, sin pestañear, le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y al hacerlo, el Señor Jesús estaba citando a la ley, estaba citando a Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4 en adelante, donde el Señor dice por medio de Moisés: oye Israel. Y el capítulo 6 viene después de Deuteronomio 5, donde se hace una repetición de la dádiva de la ley. Allí también se encuentran las 10 palabras, como se conocían en hebreo, se conocían como palabras, no tanto como mandamientos, sino como el dabar, la palabra hablada de Dios, que exigía que se escuchara y se pusiera por obra. Así que dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es importante porque aquí donde dice Jehová es Yahvé en el hebreo, y en el otro también es Yahvé, pero donde dice Dios es Elohim, que es el plural de Dios. Así que la escritura aquí señala que el yo soy el que soy, a pesar de que se manifiesta como Elohim, es uno solo. Por lo tanto, el mandamiento o la instrucción nos dice que no se puede dar mayor homenaje, mayor adoración, mayor exclusividad al Padre sobre el Hijo, o al Hijo sobre el Padre, o al Espíritu Santo sobre el Padre y sobre el Hijo. Dios es uno. Ojalá nosotros pudiéramos escuchar que se predica esta unidad de Dios en tantas iglesias carismáticas, donde pareciera que hoy hay un solo Dios y ese es el Espíritu Santo, el cual lo toman y lo sustituyen en lugar del Padre y del Hijo, porque todo lo que uno escucha es el Espíritu Santo. Y toda la obligación, y toda la adoración, y todos los cantos se dirigen al Espíritu Santo. Pero Jehová uno es. Y luego comienza el Señor Jesús y dice, bueno, la escritura aquí en Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y luego dice, y con todas tus fuerzas. Y esto es importante porque el Señor Jesús cambia un poco el sentido de la última parte de este versículo. Pero amarás a Jehová tu Dios. Esa palabra amarás viene de un verbo, por supuesto, el verbo amar, que sencillamente está en el contexto de el amor hacia alguien muy querido, un amigo, una esposa, un esposo. Hasta la nación puede ser amada, pero siempre está en el contexto de una relación. Y así, aquí el mandamiento nos dice, amarás, te relacionarás con Dios, con sentimiento y afecto de amor, de todo tu corazón,
Ahora, el sentimiento del corazón para el hebreo era un poco diferente a lo que es para nosotros. El corazón incluía no solamente los sentimientos, sino el pensamiento, la voluntad. Así que con todo tu corazón. Y luego dice con toda tu alma. ¡Qué precioso! El alma aquí es el nefesh, es el respiro, pero también se puede usar para indicar cómo se expresa ese respiro, y en ocasión también se puede traducir como pasión. Sí, con toda tu pasión. Y luego dice, y con todas tus fuerzas. Aquí el mandamiento es, la traducción de fuerzas es más bien un adjetivo que significa en exceso. El amor que tú das a Jehová tiene que ser en exceso, excesivamente abundante. Así que el Señor Jesús, en respuesta a este experto de la ley, le devuelve este mandamiento de Deuteronomio 6:5, y no permite que se le enrede en escoger uno de los 10. Allí nosotros estamos comenzando a ver quién es el verdadero experto en la ley. Luego, en su respuesta, el Señor Jesús dice, y es que no me hiciste la pregunta completa, porque hay 2 mandamientos. El de Deuteronomio 6:5 y el de Levítico, donde en Levítico 17 al 18 dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Y allí se encuentra nuevamente esa palabra corazón. En el centro de quien tú eres, no odiarás a tu compatriota. Y es una buena traducción, la de esta traducción de la Biblia de las Américas, porque es un compatriota es el próximo, es la persona que está al lado tuyo. O tal vez en algunas ocasiones puede significar algún otro. No odiarás algún otro en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Es decir, no quebrantaréis la ley cuando lo reprendas. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás. Y aquí este amarás es la misma palabra que usa el mandamiento cuando dice amarás a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Así que el Señor Jesús, al responder a este experto de la ley, es como si le ganara en la misma respuesta. Se demuestra más experto porque entonces va a Levítico y saca de Levítico un mandamiento que Jesús dice es semejante al primero, y realmente lo es. Es semejante al primero. Así que alabado sea el Señor por que Jesús
pudo responder de una manera tan correcta y tan atinada al mandamiento. Así que estamos en Mateo 22:37 otra vez. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, la palabra mente la reemplaza Jesús por todas tus fuerzas. ¿Cuál es la mente aquí? Aquí la mente es una palabra dianoeo. Noeo es el cerebro y dia es de un lugar al otro, es atravesando todo el cerebro. Con todo el entendimiento que pueda tener tu cerebro. De un lado al otro, hoy creo que incompletamente lo llamamos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero la idea está allí, de que nuestro amor a Dios se concede, se ofrenda a Dios con todo nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué pasó aquí en este momento? Déjenme ver si, porque no sé por qué perdí aquí yo el texto directamente de Mateo 22:37. Vamos a ver si lo encontramos otra vez, porque es importante. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Y es también interesante porque nos estamos acercando, en todo este momento nos estamos acercando a la cruz. Jesús está dirigiéndose a la cruz. Cuando le hacen esta pregunta. Ahora, tal vez aquí no pueda llegar al texto que estoy buscando. Aquí está. Y podemos ver un poco más adelante. Vamos a poner aquí 37 al 38. Porque el Señor Jesús dice, de estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Y esta palabra cuelgan es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento y en el griego koiné para una persona que cuelga de un madero, sea por crucifixión o sea por que va a ser llevado a la horca. Cuando dice aquí de estos dos mandamientos, depende. Allí no es una traducción tan acertada del griego, porque la traducción es cuelga toda la ley y los profetas. En primer lugar, esto quiere decir que nosotros podemos tomar cada uno de los mandamientos y colgarlos. Como si nosotros pudiéramos colgar estos dos mandamientos en un lugar alto y luego tomamos el primer mandamiento a ver dónde lo colgamos. ¿En el amor a Dios o en el amor al prójimo? Así sucesivamente cada uno de los mandamientos los vamos a colgar allí. Y ese es el sentido y esa es la manera como Jesús, el experto en la ley,
maneja la pregunta que le había entendido como una trampa. Él no cae en la trampa, sino que él dice cada uno de los mandamientos. Se cuelga o del amor a Dios o del amor al prójimo. Pero la respuesta de Jesús tiene algo más, porque al usar la palabra cuelga, nos hace recordar que Él fue colgado en el madero, llevando nuestros pecados, nuestro quebranto del primer y del segundo mandamiento. Porque ¿quién puede decir que ha amado o que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su pasión y con toda su mente, con todo su entendimiento, que le ha puesto la cabeza al Evangelio hasta entenderlo, y al entenderlo se apasiona y se enamora de este Dios, y lo ha hecho desde principio a fin de su vida. ¿Quién puede levantar la mano y decir: yo estoy allí? De tal modo que cuando nosotros leemos el mandamiento del amor a Dios y luego el amor al prójimo como a uno mismo, nosotros en primer lugar tenemos que ver allí a Cristo crucificado. Y debajo de ese cuadro de Cristo crucificado, entonces podemos poner estos dos mandamientos. De hecho, todos los mandamientos cuelgan es de Cristo crucificado. Allí debajo de Cristo, dando su vida por nosotros, podemos nosotros entender: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Porque allí Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre, porque ama al Padre y el Padre le ama. En primer lugar, su sacrificio es una ofrenda de su perfecto amor al Padre. Así que no podemos nosotros poner nuestra foto y debajo de ella poner el mandamiento y decir: amarás al Señor tu Dios. No, es Cristo y Cristo crucificado quien cumple el mandamiento del amor a Dios. Y luego también allí podemos nosotros poner: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese a ti mismo se refiere a la divinidad de Jesús. Cristo nos amó como Él se ama a sí mismo, como Él ama quien es Él, nuestro Salvador, el Hijo de Dios.
Como lo dice uno de los credos, Dios de Dios, de la misma sustancia del Padre. Él se amó a sí mismo. Y por lo tanto nos amó a nosotros como Él se amó a sí mismo, como amó a su divinidad, como Él mantuvo su divinidad pura. Es un pensamiento que nos deja a nosotros atónitos, que Jesús nos amó como Él se amó a sí mismo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Para el perdón de que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, no hay nada más que hostilidad y enemistad contra Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros no podemos amar a Dios. No está en la naturaleza pecaminosa nuestra amar a Dios. Se nos es dado cuando vemos a Cristo y Cristo crucificado cumpliendo estos dos grandes mandamientos a nuestro favor. Es entonces cuando el Espíritu Santo enternece nuestros corazones, los quebranta, pero nos trae a nuestro corazón quebrantado y enternecido, nos trae los bienes de Jesús. Y esos bienes son su perfecta obra, su perfecta obediencia a nuestro favor. Su cumplimiento de estos dos grandes mandamientos, en los cuales se resume todo el Antiguo Testamento y en los cuales vemos nosotros todo el Nuevo Testamento cumplido. Así que esta mañana, cuando hablamos de los dos grandes mandamientos, no nos veamos a nosotros allí esforzándonos y golpeando nuestras conciencias por nuestro incumplimiento. Claro, nosotros deseamos en lo profundo de nuestro corazón, una vez que el Señor Jesús nos ha enternecido, nosotros quisiéramos amarle perfectamente y que nada nos detenga de intentar hacerlo. Pero aún así ninguno de estos intentos logrará con el cumplimiento del mandamiento, porque en Cristo crucificado encontramos nosotros el cumplimiento del primer gran mandamiento y del segundo, que es semejante a él. Por lo tanto, esta mañana te entrego ese bien, ese dote del Señor Jesús, que nos viene por medio del pan y el vino, que muchas veces nosotros descuidamos el uso de estos dones en nuestra adoración. Yo no sé cómo lo hacen ustedes en sus hogares, pero es importante que de alguna manera, a pesar de la pandemia, o tal vez que en la iglesia no se hace, recibamos el pan y el vino, porque estamos recibiendo a Cristo mismo como nuestro perdón de los pecados. Así que esta mañana reciban ustedes todos los bienes del Señor, a Cristo mismo,
que para nosotros ha sido hecho santificación, justificación, redención, glorificación, para el perdón de todos nuestros pecados. Recibe tú esa palabra de perdón. Es para ti. Y recíbela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre.